Hola, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Espero que bien. Bueno, vamos a tratar un tema bastante interesante, muy común, no solamente en la ansiedad, pensaba apuntarlo para el lado de la ansiedad, pero en estos tiempos tan particulares que nos ha tocado vivir, en el Corona Time, nuestros miedos se han exacerbado. O sea que vamos a trabajar mucho el tema de los miedos. Eh, en estos tiempos los miedos básicamente se han explotado, han aumentado, se han manejado abiertamente con determinados fines. Nos vamos a hacer incautos en estos tiempos del Corona Time. Y los miedos, básicamente, tienen un elemento que es fundamental. El miedo te hace actuar. En una población, muchas veces como la uruguaya, que somos más bien quedados, omisos, dejamos todo para lo último. Exactamente esa palabra, ¿eh? Que usualmente se dice que, usualmente cada vez que la nombro mal, es esa. Y el miedo lo que hace es que justamente corta eso, lo corta de raíz. Es un momento que te corta el pensamiento y tenés que actuar. Nuestros miedos están relacionados con el circuito de la ansiedad, ese circuito cerebral que funciona y que funciona con un determinado tipo de cerebro, no con el neocórtex, no. El miedo trabaja directamente con nuestro cerebro reptil, nuestro cerebro más habitual, o el cerebro primario. No es que uno supere al otro, no es que el cerebro reptil supere al neocórtex o el neocórtex supere al reptil. Se intercala. Algunas veces el neocórtex, otras veces el reptil. Y el miedo está asociado con el reptil, con nuestro cerebro reptil. Eso básicamente son determinadas estructuras cerebrales que funcionan con determinados circuitos cerebrales y lo que hace es cortar inmediatamente el pensamiento y te hace actuar. Es así que entonces, en un país que usualmente, como dice el chiste, siempre llega tarde, hay un viejo y querido chiste que dice que cuando viene un tsunami que va a destruir el mundo, todo el mundo quiere llegar a mi país. ¿Por qué? Porque usualmente el tsunami llega 10 o 15 años después. Porque todo llega tarde. Bueno, una de las cosas que el Corona Time nos está demostrando es de que todo llega. Y todo llega más rápido de lo que uno realmente piensa o quisiera. Entonces, el miedo lo que hace es corta el pensamiento y trabaja en la acción. Te pasa de un pensamiento a trabajar en la acción, en forma inmediata. Y eso evidentemente es muy bien utilizado por muchos elementos y uno de los más comunes, lo que vemos, es a través de los medios masivos de comunicación. Entramos todos dentro de un sistema de miedo. Mientras se veía atrás, me quedó la imagen pegada en las retinas, mientras en la parte de atrás estaba el famoso panel donde se contabilizaba la cantidad de gente infectada y la cantidad de muertos y mostraba una lista de cada país cuántos muertos habían y cuántos infectados había. Eso se hablaba sobre la pandemia. Eso evidentemente es, como se diría en mi país, se tiraron a hacerte la plancha con los zapatos de fútbol que tienen pinchos, con los pinchos para arriba. O sea, bien va la acción, la cosa. Entonces, el miedo, ese miedo,
que es el miedo que se produce también en la ansiedad, ese miedo, que es un miedo social, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, que evidentemente estamos hablando, sí, de una pandemia, pero estamos hablando de una enfermedad que en números significativos es menor que la pandemia de gripe del año pasado. Entonces nos quieren mostrar como que esto es una debacle mundial, y realmente la debacle mundial pasó hace un año, sin tanto aviso, sin tanta alarma, sin tanta organización de la Organización Mundial de la Salud, sin tanta cámara, sin tanto conteo. No quiero entrar en ese tema, pero sí dejar la puerta abierta para que pensemos no con el cerebro reptilíneo, sino con el cerebro neocórtex. Cuando nos hablen de muerte, cuando nos hablen de pandemias, cuando nos hablen de enfermedades, veamos objetivamente si eso realmente es tan así. Si esto se da de esa forma, o capaz hay gente que está interesada en que actúes de una determinada forma. Salvando y asociándolo con el tema de la ansiedad. Muchas veces las personas sentimos y sufrimos el miedo en forma esporádica, cada tanto. No es que todos los días estés con miedo, no. No es que día tras día vivas con miedo. Son determinados momentos, son determinadas situaciones que producen miedo. Ahora, el miedo es un aviso. Te está avisando de algo. Y eso es lo que tiene. Esa es su importancia. Te avisa de algo. Te informa de algo. Ahora, lo que realmente es interesante ver es quién está atrás de ese miedo. ¿Qué hay detrás de ese miedo? ¿Quién está detrás del velo llamado miedo? ¿Por qué lo digo esto? Porque usualmente el miedo siempre te informa de algo, siempre te avisa en forma inmediata para que tú actúes produciendo una reacción. Si yo estoy por meter mis dedos dentro del enchufe, voy a recibir una patada. Entonces me avisa de que yo tengo que hacer algo para evitar esa patada. ¿Y qué es lo que hago? Saco los dedos. Hay una sensación, produce una emoción, produce una reacción. Ahora, ¿quién realmente avisa o te avisa a vos que hay un peligro? Muchos dirán, bueno, no, es nuestro cerebro evolucionado, el neocórtex que nos está avisando. Sí, puede ser. Pues capaz que sí, sí. Ahora, en la ansiedad, en el trastorno de ansiedad generalizado, ¿quién realmente te está avisando de que hay miedo? ¿Quién está mandando la señal de que hay un peligro? Y produce, en consecuencia, el miedo. Es un tema muy interesante. Porque muchas veces, veamos un caso típico. Hay una persona que está en pareja, X cantidad de tiempo. Pongamos que es una mujer que tiene ansiedad. Está con una persona, con un hombre o una mujer, pero esa pareja es disfuncional a esa relación. Se droga, no asume responsabilidades, no la cuida, menos la mantiene. Entonces, la otra persona, la persona que tiene ansiedad, tiene que cargar
con esa familia, con esa casa, y les cuento si además tienen hijos, con toda esa responsabilidad. Ahora, cuando algunas veces ella piensa en abandonar esa relación, piensa en dejar esa situación, le viene el miedo. Entonces, ¿quién realmente está atrás del miedo? ¿Quién le envía la señal a nuestro cerebro reptilíneo de que hay un peligro? Si lo ponemos a ver racionalmente, a través de nuestro neocórtex, nos damos cuenta de que racionalmente sí, esa persona tendría que irse. Está con una pareja que es disfuncional, está con una pareja que no la quiere, está con una pareja que no la cuida, está con una pareja que no asume sus responsabilidades en esa vinculación. Ahora, esta otra persona, esta persona que tiene ansiedad, siente miedo tan solo al pensar en abandonar. Entonces, ¿quién está detrás de ese miedo? Es un tema muy importante. Y muchas veces lo que hay detrás de ese miedo son creencias. Son creencias. Son imágenes visuales algunas veces, sensoriales otras, en las cuales producen una reacción, o mejor dicho, producen un accionar de alerta con la idea. Ahora, si solamente accionamos, o sea, si esta persona quiere abandonar esa pareja, lo que le va a venir es el miedo. Le va a venir el miedo de abandonar esa pareja, de abandonar esa relación. Pero la pregunta es, nuevamente, ¿quién está detrás de ese miedo? Y muchas veces, cuando empezamos a verlo, lo que hay detrás son las creencias. Las creencias de que yo no valgo, yo soy una persona mediocre, yo soy una persona que no valgo para nadie, yo soy una persona que no valgo para mí, yo soy una persona que tengo que vivir en desgracia, yo soy una persona que merezco lo peor, yo soy una persona que merezco un trabajo de mierda, yo soy una persona que realmente no merezco ni el saludo de otra persona. Esas creencias producen una conducta. Y cuando no se conduce a esa conducta, o sea, cuando no se sigue con esa conducta, aparece el miedo. Porque esta persona con ansiedad, cuando quiere dejar la relación, le produce miedo el abandonar a esa persona. Se siente desamparada, se siente que realmente merece esa situación, se siente que no va a encontrar otra persona. Entonces ahí es, ¿por qué aparece eso? Y si empezamos a bichar para atrás, aparecen las creencias. Las creencias limitantes. Las creencias de que yo no valgo, yo no merezco. Y cuando uno empieza a ahondar en esas creencias, cuando empezamos a buscarlas, vemos de que en alguna etapa, muchas veces de nuestra infancia, puede ser que no sea tan infancia, adolescencia, quedó guardada la información de nuestro banco de creencias de que nosotros no valemos nada, somos una basura, nadie nos va a querer, no tenemos nada para dar. Y entonces el miedo se acciona cuando se pone en enfrentamiento con la creencia. Entonces nuestros miedos son avisos de qué? Son avisos de que hay algo que se confronta con nuestras creencias. Estamos en el límite emocional de nuestra, podríamos llamarle seguridad.
si querés mencionarlo de alguna forma. Podemos ir hasta un cierto punto con nuestras acciones, pero cuando nuestras acciones quieren superar eso, aparece el miedo. Y el miedo está accionado por las creencias. Muchas veces creencias limitantes, de que no puedo, no valgo, no merezco. Entonces, el miedo, en la ansiedad, es un avisador de que estamos en el límite emocional de nuestras capacidades. ¿Nos vamos a caer hacia un despeñadero? ¿Nos vamos a morir? No, evidentemente que no. Tenemos que incluso trascender eso. Tenemos que dar un paso más y darnos cuenta de que nosotros valemos, nosotros somos responsables, nosotros podemos ser queridos y nosotros podemos querer. Y a través de esto, a través de dar este paso, es que nos volvemos más libres. ¿Más libres de qué? Más libres de nuestras creencias. Porque modificamos en nuestro banco de creencias de que nosotros no valemos. Entonces ponemos en nuestro banco de creencias que sí, valemos. Valemos. Para alguien valemos. Si por ejemplo no me enfrento a una entrevista laboral porque pienso que yo no voy a poder con ese puesto, que yo no estoy calificado para ese puesto, y sin embargo voy, me presento, hago los exámenes que tenga que hacer y apruebo y consigo ese puesto laboral, se modifica nuestra creencia. Se pasa de una creencia limitante a una creencia empoderadora. Ah, mirá, yo puedo entonces conseguir ese trabajo. Yo tengo la capacidad de generar mi propio trabajo, de poder conseguir ese puesto laboral. Entonces, nuestros miedos, lo que realmente hablan de un aviso de que estamos en el límite de nuestra creencia emocional y tenemos en ciertas situaciones y en ciertas circunstancias que caminar un poco más para darnos cuenta de que podemos lograr eso. Podemos trascender, podemos lograr salir de nuestra zona de confort, si podemos llamarlo así. Y en la ansiedad se ve mucho eso. ¿Cuántas veces en tu ansiedad sentís de que tal lugar no es seguro para vos? La calle, por ejemplo, que no es un lugar seguro. ¿Cuántas veces tenés la sensación de que tu trabajo no es un lugar seguro? Te gustaría estar en tu casa. Entonces, tu zona de confort, si podemos llamarlo de esa forma, es tu casa. Entonces, todo lo que no podamos, cuando estamos fuera de esa zona de confort, nos va a dar miedo. Entonces, ¿tenemos que salir corriendo a ir a casa? No. Tenemos que trascender eso. Tenemos que poder lograr ir a nuestro trabajo. Tenemos que poder lograr trabajar. Tenemos que poder ir a lograr a la calle y trascender. Y cuando tú vayas a la calle, cuando tú vayas a tu trabajo y trabajes y vayas a la calle, sentite orgulloso de que tú lo pudiste hacer. Porque eso es lo importante, el orgullo, el sentir de que vos podés lograrlo. Que con esfuerzo, sí, con miedo también, tú podés lograrlo. Ahora, claro, tiene que ser algo que sea racional, ¿no? Si yo tengo miedo de caminar o cruzar una calle que no hay semáforos, vienen autos a 80 o 90 kilómetros por hora de un lado y del otro, bueno, evidentemente eso es más racional. Nuestro córtex nos tiene que avisar de, che, mira que esto es realmente peligroso. Y por más que tú te empoderes y quieras pasar por esa calle a 80 o 90 kilómetros, y probablemente vas a salir mal, porque te van a pasar por arriba, de un lado o del otro. Entonces mejor no lo hagas. Pero si por ejemplo tenés miedo de ir y salir a la calle, anda, probate a vos mismo que tú lo podés hacer. Cruzá
ese límite imaginario que es tu creencia, porque las creencias son eso, son imaginarias, están en nuestro banco de creencias. Tenemos que cambiar esas creencias. ¿Y cómo cambiamos esas creencias? Cambiamos una creencia por otra. Cambiamos esa creencia limitante de yo no puedo, yo no valgo, yo no tengo valor para nadie, cambiarlo por el, mira cómo yo pude ir a trabajar, pude salir a la calle, pude conseguir una pareja que me quiera, pude lograr ese puesto laboral que estaba deseando hace mucho tiempo. Entonces, lo bueno del miedo es que podemos vencerlo, podemos lograr, y cuando lo logramos nos tenemos que sentir muy empoderados y muy orgullosos de haberlo logrado, pero tenemos que hacerlo, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, eso es lo importante para la ansiedad. Nuestros miedos son límites emocionales, que alguien atrás de ese miedo lo acciona, que son nuestras creencias. Y nosotros tenemos que ir superando ese miedo, derribando las creencias que hay detrás. ¿Y cómo lo hacemos? Confrontando con la realidad. ¿Te va a venir miedo? Sí, te va a venir miedo, sin duda. A todos nos pasa, no solamente a las personas con ansiedad. Yo muchas veces tuve miedo de enfrentar. ¿Enfrentar qué? Enfrentarlo a las mujeres. ¿Por qué? Porque evidentemente había una creencia limitante de que yo soy un medio boludo para la mujer. Pero bueno, pude superar eso, pude encontrar que yo valgo y pude lograrlo. Pero eso pasa con todo en la vida diaria. Que tú puedas lograr un puesto laboral, que tú puedas emprender y ser un empresario, eso depende de vos. Pero tiene que ser tú el que accione. ¿Te va a venir miedo? Y sí, te va a venir miedo. Más si nunca lo hiciste, eso seguro. Pero evidentemente tenemos que darnos cuenta de que eso es una creencia limitante de nuestras emociones, manejadas por nuestras creencias limitantes que están detrás. Entonces lo que tenemos que hacer es superar ese miedo, superar esa creencia limitante. ¿Y cómo lo hacemos? Confrontando con la realidad. Ahora tú me preguntarás, bueno, ¿y cómo hago yo para poder salir a la calle? Si tengo miedo de ir a la calle. Bueno, primero lo que tenemos que ser es muy claros. ¿Vamos a sentir miedo? Sí, vamos a sentir miedo. Perfecto. Vemos cómo está la calle. Hay gente tirando tiros, hay escopetas, personas que se están pegando unas a otras, ¿no? Bueno, entonces tenemos la capacidad, sí, racionalmente, nuestro neocórtex funciona y nos dice que no estamos en peligro, pero sentimos la emoción del peligro. Nuestras creencias nos están avisando, nuestras creencias limitantes están actuando en juego. Bueno, lo que yo te recomiendo es un elemento, primero, buscate algún elemento que te dé seguridad. Por ejemplo, una pata de conejo que te dio una gitana, un muñequito que te dio un amigo o una amiga, algún llavero de alguien muy querido. Buscate algún elemento reasegurador y no es necesario que tú vayas hacia el otro extremo de la ciudad. Con ese elemento reasegurador, viendo a través de tu ventana que no hay nada peligroso, salí a la calle y da una vuelta a la manzana. Cuando tú des la vuelta a la manzana y veas de que no pasó nada, sentite orgulloso de que tú lo pudiste hacer. Ahí estás empezando a vencer tus creencias limitantes. Ahí es donde tú te estás dando cuenta de que tú puedes lograrlo. Pero claro, si no lo haces, no lo enfrentas, la creencia limitante es más fuerte. Entonces te maneja. Entonces te está manejando. Te está atando. Pero si lo haces así, no puedes hacerlo. Y al otro día, cuando sientas el miedo limitante, salí y en vez de una manzana, da una vuelta, camina dos cuadras y después vuelve otra vez. Con el elemento reasegurador, si querés,
O si no querés, si no lo necesitas, no lo lleves. Y nuevamente, sentite orgulloso de que tú pudiste lograrlo. Y ahí tú lo que vas haciendo es cambiando tus creencias limitantes por unas creencias empoderadoras. Y así es como lo vamos logrando. Hay una vinculación directa. Entonces, lo importante con los miedos es justamente modificar las creencias que hay detrás. Algunas veces podemos hacer una acción o a través de la acción. Otras veces puede ser que no sea tan directa la acción, que tengamos que programar o planear una situación para poder enfrentarnos a esa creencia limitante. Eso depende, ¿no? Pero lo importante de nuestros miedos es enfrentarlos. Y más cuando trabajamos con ansiedad. Y ahora, llevándolo, y para terminar, a un plano un poquito más general, más social, tengamos en cuenta algo. ¿Cuál es la creencia limitante que nos hace muchas veces sentir miedo en nuestra vida social? Nuevamente, los invito a pensar. ¿Cuál es la finalidad de poner o hacer charlas o entrevistas, ¿no?, con expertos, teniendo atrás, en la pantalla del fondo, el mapa con todos los infectados y toda la gente que estaba muriendo? Siendo, nuevamente como le digo, la cantidad de muertos hoy, al día de hoy, de coronavirus, no supera a la cantidad de muertos, de personas muertas el año pasado por gripe. Pero sin embargo hubo toda una vuelta creada como que era la vida, se nos iba la vida en esto. Y en algunos casos se forzó a las personas a estar en su casa. Incluso se los doble forzó a través del toque de queda en muchos casos. Entonces, pongámonos a pensar a nivel social. No estoy diciendo que tú salgas y te enfrentes a la policía, te enfrentes a los militares, nada de eso. Pero sí es importante pensar. Cuando sintamos miedo, ¿cuál es nuestra creencia limitante en el fondo? ¿Qué es la creencia que hay en el fondo? ¿Qué es lo que yo no puedo lograr? ¿Qué es lo que yo no puedo conseguir? ¿Qué es lo que yo no creo que voy a poder? Y ahí vamos a empezar a tener alguna pista de por dónde viene el tema. Bueno, pensé que iba a ser un poquito más corto, pero no. Se dio para la charla y bueno, arrancamos. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima. Espero que tengamos interacción. Y nos vemos con algún otro tema. Así que como usualmente te digo, paz y tranquilidad para ti. Nos vemos.